Y bien, pues la cosa no termina ahí, pues además de la suma, de la cuenta, del promedio, del máximo, del mínimo, de todas aquellas operaciones que nosotros podemos hacer a través de las tablas dinámicas, existe otro concepto que les va a hacer ruido cuando yo se los indique. Pues imagínense que a ustedes le entregan a su jefe la totalidad de los ingresos junto con el número de alumnos, en este caso que se inscribieron a los cursos. Resulta que pues esto que ustedes tienen en algún momento no es importante. Por ejemplo, los ingresos, obtuvimos 25 millones de ingresos y del otro lado obtuvimos 30 millones de ingresos y del otro lado obtuvimos 50 millones de ingresos. Entonces, los ingresos por sí solos y comparados con qué pueden tener o no mucha importancia. Sin embargo, muchas veces nuestros jefes nos van a pedir la información con base en datos porcentuales. Y los datos porcentuales, ustedes vieron que en las tablas dinámicas anteriores nosotros no los tenemos. Mira, vamos a ver de qué les estoy hablando y cómo vamos a compensar toda esa parte. Le vamos a dar un valor doble a nuestra tabla dinámica. Pues además de la cuenta, de la suma, del máximo, del mínimo, del promedio, etcétera, les vamos a dar los datos porcentuales. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí en las filas el nivel, no, mejor lo vamos a colocar aquí en columnas, el nivel que son 3, el doctorado, la especialidad y la maestría. Ahora, en esta parte, nosotros vamos a seleccionar la fecha aquí en filas. Y vamos a ver qué me da esos meses. Aunque nosotros dentro de la tabla tenemos una fecha como tal, así solitita, no te preocupes, ya más adelante te voy a platicar qué sucede con las fechas. Por el momento se han agrupado por mes. Y ya tenemos los datos de los meses. Y si yo jalo costo a la parte de valores, pues bien, ya tengo ahí la parte de valores, como ya lo vimos en el video pasado. Sin embargo, les decía, también podemos agregar nuevamente el costo aquí a la parte de valores y se van a duplicar los conceptos. Observa, voy a tener doctorado, suma de costo 1, suma de costo 2 y entonces pues ya tengo los conceptos dobles, pero yo puedo poner, por ejemplo, lo que les decía la vez pasada, puedo poner el recuento y entonces tengo el número de alumnos rápidamente. Sin embargo, no voy a darle control Z, no necesito aquí que me dé el número de alumnos, sino que yo quiero que los datos se representen con base en porcentajes que me van a permitir conocer los datos, conocer cuánto representa de qué. Por ejemplo, yo podría solicitar que estos 14 millones, en algún momento quien me va a reportar esa información, yo requiera que me indique cuánto representa estos 14 millones de estos 769 millones, es decir, del total general. Pero también puede que en algún informe yo quiera que me digas cuánto representa porcentualmente de estos 162 millones que corresponden a todos los ingresos que entraron por cursos o que fueron dados para efectos de doctorados. Igualmente, ¿cuánto representan estos 5 millones de estos 68 para efectos de las especialidades? ¿Y cuánto representan, por ejemplo, estos 44 millones para efectos de estos 537 millones que entraron para efectos de maestrías? O al revés, imagínate que yo necesito saber cuánto de estos 14 millones representa de este total de todos los ingresos del mes de enero, que son 64 millones. Ya vieron la cantidad de posibilidades y la cantidad de necesidades que podemos tener con las tablas dinámicas. Pues bien, vamos a ver cómo eso yo lo puedo resolver a través de porcentuales y con qué herramientas, y vamos a ver que vamos a darle un valor doble o triple a nuestro informe de tabla dinámica con las siguientes opciones. Vámonos a la parte de costo 2, sobre todo. La parte de costo 1 la vamos a dejar ahí porque tenemos los valores numéricos y nos vamos a ir nuevamente aquí a suma de costo. Le decimos configuración de campo de valor y si ustedes fueron un poquito curiosos, en el video pasado yo les explicaba estas opciones de resumir campo de valor por. Sin embargo, si se dieron cuenta, había una pestañita al lado que dice mostrar valores como. Es ahí en donde vamos a trabajar y en donde le vamos a dar un giro a los datos que nosotros tenemos de este lado. Pues resulta
que nosotros podemos darle ese porcentual en esta pestaña que dice mostrar valores como. Aquí me dice sin cálculo. Sin cálculo se refiere a que yo no voy a hacer ninguna operación después de la totalización de los ingresos que yo hice acá, que se están haciendo por suma. Observa lo siguiente. Después, si yo despliego, me dice, ok, ¿cómo quieres mostrar estos datos? En lugar de mostrarlos como números, muchas veces lo que nosotros hacemos es una operación, multiplicamos o dividimos entre 100 para poder llegar al porcentaje. Sin embargo, eso no es necesario. Aquí tenemos todas las opciones. Mira, vamos a ver qué pasa con la primera. Con la primera me dice porcentaje del total general. Le voy a dar clic ahí, le vamos a dar aceptar y observa la magia. Prácticamente me dice que estos 14 millones, estos datos van en línea, tanto numéricamente como ingresos, como por porcentaje. En este caso, yo le di porcentaje del total general, es decir, como platicaba en el primer supuesto que hace un momento les mencioné, 14 millones nos daba, 14 millones nos dice que representa el 1.84% de estos 769 millones. Asimismo, por ejemplo, estos 43 millones representan el 5.70 de estos 769 millones. Aquí se van a totalizar todos y cada uno de estos conceptos por mes hasta pues formar los 769 millones que nosotros tenemos y nos da una respuesta porcentual de cada uno de estos conceptos, solo que al lado. Entonces mira cómo duplico ya la utilidad de mi informe. Además de los ingresos numéricos que tenemos acá en moneda, también vamos a tener un porcentaje de lo que representan, en este caso del total general. Por ejemplo, estos 45 millones, 5.96%. Y bien, ¿por qué? Porque así es mi necesidad. Cuando yo haga la suma de todos esos conceptos por cada uno de los meses, por ejemplo, aquí esta fila, el mes de mayo, estos 64 millones, que son la suma de la maestría, la especialidad y el doctorado, me suman 8.40%. Que si juntamos la suma de estos 12 meses, aquí selecciono, observan la parte de abajo que me dice que es el 100% correspondiente a estos 769.235.570. Pero bien, ahora vamos al segundo supuesto. Resulta que a mí me dicen, oye Víctor, necesito que me des el porcentaje de las columnas, el porcentaje relacionado con las columnas, es decir, estos 162 millones correspondientes a los ingresos por doctorado, pues esto va a representar un 100% porque los quiero medir de manera independiente. Estos 68 millones de las especialidades también va a representar un 100% y estos 537 millones de las maestrías también van a representar un 100%. Entonces todos los vamos a ver de manera independiente por columnas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con esos datos? Nuevamente nos vamos aquí a suma de costo y observen que aquí en mostrar valores como yo había seleccionado porcentaje del total general. Es decir, como ya se los mencioné, cada importe va a representar un porcentaje de los 769 millones, que es el total de los ingresos. Sin embargo, ahora nosotros si le damos aquí en donde dice porcentaje del total de columnas, cuando yo selecciono esta opción y le doy a aceptar, esta opción me dice algo distinto. Mira, vamos a verlo acá otra vez. Vamos a tenerlo acá, porcentaje del total de columnas. Ahora sí, listo. Ahora observa lo que yo te decía. Cada una de estas columnas va a ser un 100%, es decir, este 162 100%, 68 millones 100%, 537 millones 100%, igual los 769 millones. Ahora vamos a medir estos porcentajes relacionados a este 100% que son 162 millones. Es decir, ahora se acordarán ustedes que en el primer ejemplo, en el total general, estos 14 millones que teníamos acá correspondían apenas al 1 punto y algo por ciento. En este caso, como el total general va a ser nuestros 162 millones, pues estos 14 millones corresponden al 8.71, estos 13 millones al 8.54, estos 13 millones al 8.38, estos 14 a 9 y así sucesivamente toda la columna. Cuando yo la selecciono,
junto un 100%, porque ahora estoy determinando el porcentaje del total por columnas. Y entonces, ¿qué pasa con estos conceptos de especialidad? Al igual que en el caso de los doctorados, la especialidad me junta un 100% considerados esos 68 millones, los cuales tienen 100%. Igualmente, estos 5 millones representan 7%, estos 6 millones un 9%, y así sucesivamente hasta llegar al 100% por estos conceptos independientes. Doctorado un 100%, especialidad un 100% y la maestría un 100%. Mira, nuevamente, 45 millones representa un 8.52% de este 100%, que es el más grande de todos, 537 millones. Y asimismo, así como cada uno de estos conceptos, el doctorado, la especialidad y la maestría, este total también va a representar un concepto del 100% por cada una de las filas. Este probablemente no cambie mucho porque al final es el total general y esta distribución ya nos la daba en el cálculo anterior. Ahora bien, les platicaba en el tercer supuesto. En el tercer supuesto yo requiero que el 100% me lo considere como toda la fila, es decir, cada uno de los meses va a ser un gran 100%, que se va a dividir en un porcentaje de un doctorado, en un porcentaje de la especialidad y en un porcentaje de la maestría, y al final este total me va a dar un 100%. ¿Cómo podemos visualizar esos datos? Esos datos los vamos a poder visualizar aquí en configuración de campo de valor, mostrar valores como, y le vamos a decir mostrar el porcentaje del total de filas. Y así de rápido observa lo que yo te decía. Este gran total va a ser un 100%, que si yo sumo lo del 22% que ahora representa estos 14 millones, este 8% que representan estos 5 millones y este 69.53% que representa cada una de las filas por estos 44 millones. Y juntos, si vemos aquí en la parte de abajo, pues sí, efectivamente es el 100%. Entonces cada mes me va a representar un 100% y se va a distribuir en los conceptos de doctorado, especialidad y maestría. Con ello yo también voy a determinar en qué mes y cómo se distribuye en cada uno de los meses, considerando cada uno de estos como un 100%. Posteriormente a esto, que es lo principal y lo básico, vamos a poder tener algunos otros conceptos que nos dan distintas operaciones. Por ejemplo, aquí me dice porcentaje de, y me permite utilizar algunos conceptos. Mira, por ejemplo, si yo le digo anterior, vamos a darle a aceptar y mira, todos en este caso vamos a iniciar con el primer mes como un 100%. Después, lo que va a indicar el siguiente porcentaje es que estos 13 millones con respecto al anterior, porque fue lo que seleccionamos, con respecto al anterior representa 93% de estos 14 millones. Y así nos bajamos. En el mes de marzo, estos 13.885.000 representan un 105% con respecto a estos 13.189.000. Después, estos 12 millones representan un 91% de estos 13.885. Posteriormente, estos 13.333 representan el 105 de cada uno de estos conceptos. Y así nos vamos a ir subiendo. Es por eso que el primero lo tenemos como un 100%. Es decir, vamos a tomar como base el primer concepto y de ahí desde arriba hacia abajo vamos a ir midiendo cada uno con el anterior, cada uno con el anterior, cada uno con el anterior y listo. Ahora vamos a ver el siguiente detalle. Dentro de este, pues yo podría decir cómo estamos con respecto al siguiente. En este caso, el que va a ser el 100% va a ser este último. Este último va a ser mi base y a partir de ahí yo empiezo a calcular. ¿Cómo se mostró estos 13 millones con respecto a los 14.958.000? Pues estos 13 millones representan apenas el 87% de estos 14 millones, es decir, relacionado con el siguiente. Asimismo, en el mes de octubre, estos 12.500.000 representan el 96% de estos 13.041.000 y así nos vamos a ir bajando cada uno de ellos. En el mes de marzo, por ejemplo,
Vamos a aquí, en el mes de marzo, si nosotros relacionamos con los 13.333.000, pues resulta que tenemos un 95%. Es así como funciona esta parte de porcentaje de, en donde nosotros le vamos a indicar si queremos relacionar con el anterior o con el siguiente o con algún mes específico. Por eso las opciones que tenemos aquí abajo. Ahora, en la parte de abajo, pues ya tenemos porcentaje del total de filas principales. Cuando tenemos subtotales, porcentaje de columnas principales e igual porcentaje del total principal. Esto es cuando nosotros tenemos ya algunos niveles más, pero pues bueno, eso nosotros lo vamos a poder tener. Observa que son varias opciones. Aquí sí te voy a pedir, ya te mostré las principales, te voy a pedir que de tarea tú te quedes armando una tabla dinámica. Posteriormente a que armes esa tabla dinámica, vayas probando todas estas opciones para que veas qué es lo que sucede, cómo relaciona la información estas opciones y cómo las puedes aprovechar para efectos de tus informes si es que alguna de estas resolviera los problemas principales que llegas a tener en tu organización. Si resuelve, pues bueno, ya tienes entonces un montón de operaciones que tú puedes pues aprovechar, porque al final, mira, por ejemplo, pues ya tuvimos datos numéricos, ya tuvimos datos porcentuales, o si en su caso en algún momento te pidieran solamente datos porcentuales, quitamos el costo y observa, ya tenemos prácticamente los valores en porcentajes de los resultados de nuestro negocio.